Vamos a cubrir la epidemiología, factores de riesgo, clasificación, fisiopatología, presentación clínica, diagnósticos diferenciales, examen físico, paraclínicos, complicaciones y tratamiento del pie diabético. Es importante entender que la diabetes mellitus es una enfermedad con una incidencia que va en aumento de una manera rápida a nivel mundial y por ende la incidencia de pie diabético también está aumentando. 451 millones de personas en el mundo sufren de diabetes mellitus y en los Estados Unidos 29 millones de personas tienen esta enfermedad. El pie diabético es una de las complicaciones más frecuentes de esta enfermedad y adicionalmente es una de las complicaciones que presenta mayor morbilidad y mortalidad. La incidencia anual de úlceras en pacientes con pie diabético va desde 9.1 a 26.1 millones. El 15 al 25% de los pacientes que sufren de diabetes mellitus van a desarrollar por lo menos una úlcera durante el transcurso de su enfermedad. La incidencia de las úlceras está directamente relacionada con la edad y es más común en pacientes mayores de 45 años. Es importante tener en cuenta que el 60% de las amputaciones de miembros inferiores que son no traumáticas son secundarias a pie diabético. Y en Estados Unidos anualmente 5% de los pacientes con diabetes mellitus desarrollan úlceras y el 1% de estos pacientes debe ser llevado a amputación de miembros inferiores. Los principales factores de riesgo para desarrollar esta patología son un pobre control glicémico que se va a medir por medio de la hemoglobina glicosilada, que nos da un promedio de la glicemia en los pasados 3 meses. Se ha observado que un aumento del 1% en este parámetro aumenta entre un 25 y un 28% el riesgo de desarrollar enfermedad vascular férica. Otro factor de riesgo importante es la neuropatía diabética, la enfermedad vascular periférica, el pobre cuidado de los pies, ya sea mala higiene, calzado inapropiado y otros factores demográficos de los pacientes que influyen en su cuidado personal. La presencia de callos, puesto que esto, al igual que el pie plano, van a aumentar las zonas de presión en el pie. La clasificación más frecuente y más utilizada a nivel mundial es la clasificación de Wagner, que clasifica el pie diabético en 5 estadios basados en la profundidad de la úlcera. En algunas clasificaciones incluyen el grado 0, que es un pie sin lesión, pero que está con riesgo aumentado de desarrollar úlceras. El grado 1 es una úlcera superficial. El grado 2 es una úlcera profunda que puede comprometer tejidos blandos y tendones, pero no alcanza a afectar las estructuras óseas. El grado 3 es una úlcera que se acompaña de absceso u osteomielitis. En el grado 4 se observa gangrena en el antepié y en el grado 5 ya hay gangrena de todo el pie. Sin embargo, algunas personas consideran que la clasificación de Wagner es limitada, puesto que solo tiene en cuenta la profundidad de la úlcera. Entonces, la Universidad de Texas en San Antonio desarrolló otra clasificación que tiene en cuenta la profundidad de la úlcera, la presencia de infección y la presencia de enfermedad vascular, sobre todo la presencia de isquemia. Se divide en 4 grados y en 4 estadios. El grado 0 son las lesiones pre o periulcerales que están completamente epitelizadas. En el estadio A no se observa ni infección ni isquemia. En el grado B la lesión está infectada. En el estadio B, perdón, la lesión está infectada. En el C se observa isquemia y en el D hay tanto infección como isquemia de la lesión. En el grado 1, la herida superficial no afecta tendón, ni cápsula o hueso y los estadios aplican, como ya los mencioné anteriormente. En el grado 2 hay una herida que ya alcanza a afectar estructuras tendinosas y la cápsula articular. Y por último, el grado 3 es una herida que penetra el hueso o la articulación.
La fisiopatología del pie diabético es multifactorial y se observan cambios en diferentes sistemas. Los más importantes son cambios musculoesqueléticos, dermatológicos, vasculares y neurológicos. Los cambios musculoesqueléticos observados son la atrofia de los músculos intrínsecos del pie, lo cual conlleva una debilidad muscular, y finalmente a deformidades como dedo en martillo y deformidad en garra de los dedos. Estas deformidades son importantes puesto que aumentan las zonas de presión plantares y esto aumenta el riesgo de ulceración. Adicionalmente, hay una movilidad articular limitada. Esto se debe a engrosamiento y a una rigidez y acortamiento del tendón de Aquiles, que sea por glicosilación de esta estructura, así como de la fascia plantar. Estas dos condiciones van a llevar a que el pie sea más rígido, a que desarrollen pie plano los pacientes y a que haya inestabilidad para la marcha. Y una característica importante es limitación en la movilidad y rigidez de la primera articulación metatarsofalángea. Por último, todos estos cambios van a llevar a que el tobillo se encuentre en una deformidad de equino. Los cambios dermatológicos son secundarios en función del sistema nervioso autonómico. Esto va a llevar a que haya una disminución tanto en la función como en la cantidad de glándulas sudoríparas en el pie, lo cual va a conllevar a que haya cerosis y aumento en las fisuras de la piel. También se va a dar un adelgazamiento de la piel y estos dos factores aumentan el riesgo de desarrollar úlceras. Los cambios vasculares en la diabetes se deben a los cambios metabólicos desarrollados en el paciente. La hiperglicemia, la dislipidemia y la resistencia a la insulina van a llevar a que el paciente desarrolle inflamación vascular, disfunción endotelial, vasoconstricción y activación plaquetaria. Esto último va a aumentar el riesgo de trombosis y todos estos cambios causan enfermedad vascular periférica, la cual es más común en los capilares y en las arterias más distales. La angiopatía diabética está dada por enfermedad arterial periférica y por microangiopatía. Las dos aumentan el riesgo de úlceras. La enfermedad arterial periférica ha mostrado que aumenta el riesgo en 5.5 veces más que en pacientes sin esta condición de desarrollar úlceras. Adicionalmente, hay un engrosamiento de la membrana basal capilar, lo cual va a disminuir la oxigenación de los tejidos. Entonces, como conclusión, la angiopatía va a causar isquemia de la zona afectada por pobre oxígeno y transporte de nutrientes, y adicionalmente, en caso de infecciones, va a haber una pobre penetración de los antibióticos en esta zona, lo cual va a aumentar la severidad de la infección. La neuropatía diabética más comúnmente es una polineuropatía distal simétrica que inicia en los miembros inferiores, pero puede progresar a los miembros superiores, dando una presentación en guantes y medias. La disfunción puede ser tanto sensitiva como motora, dependiendo de las fibras nerviosas afectadas. Cuando hay una disfunción de las fibras grandes, que son las fibras alfa y beta, el paciente va a presentar con parestesias indoloras, disminución en la sensibilidad vibratoria, disminución en la propiocepción, disminución en la sensación de presión y va a haber pérdida de los reflejos miodinosos. Por otra parte, si la disfunción es de las fibras pequeñas, normalmente las delta A y las C, la neuropatía va a ser dolorosa, el paciente va a referir una sensación de quemazón y además va a haber disminución en la sensibilidad al dolor y la temperatura. Esto se debe a que la hiperglicemia crónica se asocia a cambios metabólicos que conllevan a injuria axonal y a isquemia nerviosa. Entonces tenemos que la neuropatía motora va a causar deformidades del pie y la sensitiva va a llevar a que haya una pérdida de la sensibilidad protectora. Estos dos factores van a llevar a que haya traumas a repetición y esto con el tiempo va a llevar a la formación de callos. Adicionalmente, como ya había mencionado, la neuropatía autonómica va a causar la presencia de cerosis. Todos estos factores combinados van a causar que haya traumas a repetición, que además
van a desencadenar hemorragias subcutáneas y erosión de la piel, y esto con el tiempo con el mal manejo va a llevar a la creación de úlceras en el pie. La presentación clínica está dada por varios cuadros, entre ellos la disminución de los pulsos pedios, que está dada por la enfermedad arterial periférica. Hay anomalías anatómicas como deformidades, rigidez y limitación para la movilidad articular. La presencia de carios es muy común. Y los signos de insuficiencia vascular como pérdida de vellos y cambios en la coloración de la piel. Adicionalmente va a haber atrofia muscular, que es más grande en los músculos intrínsecos del pie que los extrínsecos, presencia de úlceras, purulencia por infecciones de las mismas y presencia de costras. Por otro lado, la neuropatía diabética se presenta como parestesias, hipo o hiperestesia, disestesias y anhidrosis, que a su vez va a llevar a los cambios dermatológicos que ya les he mencionado. Otro factor importante es la inmunopatía diabética. Los cambios metabólicos en los pacientes con diabetes van a llevar a que haya una función alterada de los polimorfonucleares y adicionalmente altera las funciones de fagocitosis, quimiotaxis y actividad bactericida de las células inmunes del cuerpo. Hay varios diagnósticos diferenciales que se deben tomar en cuenta, entre ellos el trauma contundente de los pies que causa lesiones de la piel y hematomas, la presencia de tumores óseos, la gangrena gaseosa que está causada por infecciones por la bacteria Clostridium perfringens, la enfermedad de Lyme que puede causar lesiones dermatológicas como la observada en la imagen de arriba a la derecha, y la osteomielitis no asociada a pie diabético. Las lesiones por sarcoidosis y el carcinoma de células escamosas también puede confundirse con úlceras en pacientes diabéticos, al igual que la tromboflebitis y la gangrena sinérgica que se observa en pacientes con heridas quirúrgicas recientes. El examen físico debe estar dirigido a los 4 grupos principales en los cuales se observa cambios. Qué pena. El examen musculoesquelético debe evaluar la fuerza muscular y la presencia de deformidades como pie equino, pie plano, dedo en gatillo y deformidad en garra de los dedos. Asimismo, se debe evaluar la presencia de rigidez y limitación para los arcos de movilidad. Y se debe siempre examinar el calzado del paciente para asegurarse de que sea apropiado para el tipo de pie y la patología de este. En los cambios dermatológicos se debe buscar lesiones preulcerativas y ulcerativas y se deben tener en cuenta 7 factores de estas lesiones, que son la ubicación, el tamaño, la profundidad, la calidad del exudado, la apariencia del fondo de la herida. Esto es importante puesto que se debe sospechar si hay una osteomielitis o si solo se trata de una infección de tejidos blandos, y porque las bacterias más patógenas suelen ubicarse en el fondo de las heridas y no en la parte superficial. También se debe hacer una evaluación de la piel perilesional y buscar signos de infección. En el examen clínico vascular se debe siempre palpar los pulsos pedios, puesto que la disminución en esto lo hace a uno sospechar la presencia de enfermedad vascular periférica. Se debe realizar un Doppler. Si el Doppler tiene un flujo trifásico, esto significa que el flujo es normal, ya que tiene la presencia de la etapa de sístole, diástole temprana y diástole tardía. Un flujo bifásico se observa cuando hay algún grado de enfermedad vascular, pero esta no está muy avanzada. Y el flujo monofásico se observa cuando la enfermedad vascular periférica está avanzada y hay una estenosis mayor de 70%. Esto es importante porque aumenta de manera significativa el riesgo de isquemia. Adicionalmente, se debe tomar el índice de tobillo-brazo, el cual
Si tiene un valor menor a 0.9, indica la presencia de enfermedad vascular. En el examen neurológico se debe evaluar el reflejo aquiliano, puesto que esta estructura presenta múltiples cambios, como ya les he mencionado. El uso del monofilamento de Semmes-Weinstein para evaluar la sensibilidad superficial. Se utiliza un diapasón de 128 Hz para evaluar la sensibilidad vibratoria y también se utiliza alfileres para evaluar la discriminación de 2 puntos. Los principales paraclínicos que se deben tomar en pacientes diabéticos son la prealbúmina, que es un indicador de malnutrición, lo cual puede ser un factor adicional que complica los procesos de cicatrización en estos pacientes. Bunicreatinina para evaluar si hay enfermedad renal en estos pacientes, lo cual es muy común en pacientes con enfermedad, pues con diabetes mellitus. Adicionalmente, es importante saber si hay enfermedad renal para saber si el paciente tiene hipoalbuminemia, lo cual también va a afectar el proceso de cicatrización. La hemoglobina glicosilada para evaluar el control glicémico del paciente. PCR y BSG para evaluar presencia de infección. Si la PCR es mayor a 10 y la BSG es mayor a 40, se debe tener un alto índice de sospecha para osteomielitis. Se debe tomar cultivos de la herida, preferiblemente tomar cultivos de la zona profunda de la herida, porque los superficiales pueden representar bacterias que están colonizando, pero no necesariamente causando infección. También se pide radiografía simple del pie para buscar la presencia de cuerpos extraños, osteomielitis, aire subcutáneo que puede deberse a infección o presencia de fracturas. Si la sospecha de osteomielitis es muy alta y el cuadro clínico tiene un corto tiempo de evolución, se debe pedir una resonancia magnética, puesto que los cambios de osteomielitis aparecen en las radiografías simples a las 4 a 6 semanas, y un Doppler de miembros inferiores, como ya lo había mencionado. Los pacientes diabéticos pues tienen muchas condiciones y complicaciones, pero las principales complicaciones del pie diabético son la ulceración, la infección de las úlceras, osteomielitis, la presencia de gangrena, fractura, necrosis, sepsis, amputación por necrosis, digamos, por estadios avanzados del pie diabético e incluso la muerte. La principal complicación del pie diabético es la infección de las úlceras, y para esto es importante entender el papel que juegan las biopelículas, puesto que tienen un rol muy importante en la progresión de la enfermedad y la cronicidad de la lesión. Para esto es importante entender que las bacterias existen en 2 estados principales: el plancto, que permite el movimiento libre en su entorno, y el sésil, en el cual las bacterias están adheridas a una superficie, como son los catéteres o las prótesis, o adheridas entre ellas. Esto va a llevar a que haya una creación de agregados multicelulares que finalmente va a resultar en la formación de biopelículas. Las películas están conformadas por comunidades heterogéneas de microorganismos que forman grupos patógenos funcionales. Estos grupos patógenos funcionales son los que permiten el mantenimiento de la biopelícula y por ende van a afectar la cronicidad de la infección. En estos grupos funcionales va a haber una agregación simbiótica entre bacterias patógenas y bacterias comunales. Todas estas células van a encontrarse incrustadas en una matriz de sustancias poliméricas extracelulares. Esta matriz está constituida principalmente por proteínas, glicoproteínas, enzimas, material genético, polisacárido y agua. El agua constituye un 97% de esta matriz y es muy importante para el transporte de nutrientes para las bacterias,
y son estos componentes los que permiten la herencia entre las bacterias y entre la biopelícula y la lesión. Existen múltiples interacciones entre los microorganismos de la biopelícula que facilitan su supervivencia y su patogenicidad. Se crea un mecanismo de comunicación intercelular llamado quorum sensing que va a controlar la patogenicidad bacteriana y va a permitir la formación y diseminación de la biopelícula. Esta diseminación se da porque algunas bacterias son liberadas y como bacterias planctónicas van a viajar hasta otra área lesionada y se van a adherir y van a crear un nuevo grupo patógeno funcional. Adicionalmente, hay una competencia por nutrientes que le obliga a las bacterias a evolucionar y a hacerse más fuertes. Y también hay mecanismos de cooperación evolutivas en los cuales hay apoyo y crecimiento mutuo entre los diferentes tipos de bacterias y hay una transferencia horizontal de genes, la cual es particularmente importante en la tolerancia de antibióticos. Los factores que influyen la formación de las biopelículas es el aumento en la variedad de las bacterias. Los pacientes con diabetes tienen más patógenos oportunistas y se observa una alta proporción de bacterias anaerobias. Adicionalmente, en estos pacientes hay un aumento en la concentración de Staphylococcus aureus comensal. La profundidad de la úlcera juega un papel importante. Los factores ambientales como los factores demográficos del paciente, el autocuidado y la higiene de los pies, el estado inmune del paciente. Esto es importante porque si el paciente está inmunosuprimido, las bacterias comensales se pueden convertir en patógenos oportunistas, el tiempo de evolución de la úlcera y la presencia de hipoxemia. El impacto clínico de la presencia de biopelículas se divide en dos aspectos principales: la resistencia a antibióticos y la respuesta inmune del paciente. En la resistencia a antibióticos juega un papel importante porque los antibióticos tienen una incapacidad para penetrar a través de la matriz polimérica. La impermeabilidad va a llevar a una incapacidad para la acumulación del antibiótico en la zona afectada, por ende no va a haber un tratamiento adecuado y las bacterias van a tener una mayor capacidad de evolucionar para desarrollar tolerancia. Adicionalmente, las células sésiles, que son las que se encuentran en la biopelícula, están metabólicamente inactivas, lo cual va a llevar a una mayor tolerancia a la acción de los antibióticos. Y la transferencia horizontal de genes, que como ya les había mencionado, aumenta la resistencia a antibióticos y además aumenta los factores de virulencia en cada una de las bacterias. Por otro lado está la respuesta inmune del paciente. Las biopelículas permiten la evasión de y la resistencia a la respuesta inmune del paciente. Esto se debe a que hay una penetración limitada de los leucocitos y sus productos a la biopelícula y hay una menor capacidad de fagocitosis. Adicionalmente, los cambios genéticos por los factores que ya les he mencionado van a llevar a que haya un aumento en la resistencia bacteriana. Por otro lado, los factores que predisponen a la amputación son el tiempo de evolución de la úlcera. Se ha observado que una úlcera con más de un mes de evolución aumenta de manera significativa el riesgo de amputación, la presencia de infección y osteomielitis, la presencia de enfermedad arterial periférica no corregida o controlada, los pacientes con un pie diabético con clasificación de Wagner mayor o igual a 4 y la presencia de proteinuria. Esto se debe a que los pacientes con proteinuria presentan hipoalbuminemia, lo cual va a disminuir la capacidad de cicatrización. El manejo es importante tener en cuenta que el abordaje debe ser multidisciplinario. Idealmente debe incluir clínica de heridas, podólogo, endocrinólogo, cirujano vascular y cirujano general u ortopédico.
de los principales factores que se encuentran en el manejo es el cuidado de la herida, el desbridamiento, la descarga de, digamos, de la zona lesionada, la valoración por cirugía vascular, el tratamiento de las infecciones y el control glicémico. En el cuidado de la herida se debe buscar usar apósitos y vendajes que mantengan un ambiente húmedo. Esto se debe que un ambiente húmedo va a mejorar la capacidad de granulación, los procesos autolíticos, la angiogénesis y la migración de células epidérmicas. Por otro lado, el desbridamiento puede ser tanto quirúrgico como no quirúrgico, sin embargo, se ha observado mejor respuesta cuando se lleva a cabo un desbridamiento quirúrgico. Dentro de las opciones de desbridamiento no quirúrgico se encuentra el desbridamiento autolítico con hidrogeles, el desbridamiento enzimático, la terapia con larvas y la hidroterapia, que consiste en el desbridamiento con vapor caliente de solución salina normal a altas presiones. Adicional, con el desbridamiento se busca retirar el tejido necrótico y el tejido desvitalizado. Esto es importante porque el tejido desvitalizado va a facilitar la proliferación bacteriana y va a actuar como una barrera física contra los antibióticos y contra la respuesta inmune del paciente. Adicionalmente, durante el desbridamiento se deben retirar los callos para María. Sí, correcto. Se debe buscar la corrección de la enfermedad vascular periférica, ya que al lograr la revascularización se mejora el transporte de oxígeno a la zona de lesión, el transporte y la penetración de los antibióticos y por ende mejora el proceso y la probabilidad de una cicatrización adecuada. Para el tratamiento de las infecciones se debe tener en cuenta que los microorganismos más frecuentes en esta patología son el Staphylococcus aureus, los estreptococos y la Pseudomonas aeruginosa. Se debe definir si el manejo puede ser ambulatorio o intrahospitalario. El manejo intrahospitalario está dado en pacientes que requieren de antibióticos parenterales y en pacientes con pobre adherencia al tratamiento. Es importante que solo se debe dar antibióticos si hay una sospecha de infección para evitar generar mayor resistencia. La severidad de la infección va a definir la dosis, la duración del tratamiento y el tipo de antibiótico utilizado. Los antibióticos ambulatorios más utilizados en esta patología son la cefalosporina y la amoxicilina clovulanato. Cuando hay infección por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, se debe usar linezolid o clindamina o cefaloxina con doxiciclina o trimetopril sulfametoxazol. Y en caso de requerir manejo parenteral, se puede usar vancomicina. Los antibióticos parenterales en infecciones sin presencia de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina es la piperacilina tazobactam y la ampicilina sulbactam. Y en los pacientes con alergia a penicilina se puede usar carbapenem. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta el perfil epidemiológico de cada hospital para iniciar el tratamiento antibiótico. Los mensajes para llevar a casa son que la diabetes mellitus es una enfermedad cada vez más frecuente a nivel mundial. El pie diabético es una de las principales complicaciones y causas de hospitalización en pacientes con diabetes mellitus. Los principales factores de riesgo para el desarrollo de pie diabético son la enfermedad vascular periférica, la neuropatía diabética y el mal control glicémico. La complicación más importante del pie diabético son las infecciones, dentro de las cuales las biopelículas juegan un papel fundamental.
y el manejo de esa patología debe ser multidisciplinario, concentrándose en el cuidado de la herida y el control de las patologías subyacentes. Muchas gracias. María, gracias por la presentación y por la revisión de tema que hiciste. Antes de los comentarios, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta en el auditorio? Doctora, el uso de larvas, como estaba María ahorita, ¿aquí hay algún lugar donde se esté utilizando eso, o sea, eso? ¿O son como tendencias más de otros lugares? No, no que yo conozca. En ninguno de los sitios donde hay, pues donde hay grupo de pie diabético, hay un programa de uso ni de larvas, ni de, ¿cómo es que se llaman las otras? No. Sanguijuelas, no. Listo, doctora, gracias. Doc, otra pregunta. Ahorita, digamos, en la actualidad, ¿hay una indicación para el yeso de contacto completo en pie diabético? No te escuchamos, Cami. ¿Ahí ya me escuchan mejor? Sí. Bueno, la pregunta era, ahorita en la actualidad, ¿hay alguna indicación para usar el yeso de contacto completo? ¿Riesgo de contacto con qué? No, es que no se te entiende. Voy a escribir la pregunta. Yeso de contacto completo, doctora. Hacerle tratamiento como con un trueta, creo que lo que dice Cami. Sí. Ok, el manejo de úlceras con yeso de contacto completo o yeso de contacto total. ¿Sí es eso? ¿Lo que estás preguntando? Sí, señora, Sí, señora. creo, Cami, que sí. Ok, sí, Camilo, es uno de los manejos que se puede hacer en úlceras que estén limpias, que no sean profundas, que no requieran un lavado y debridamiento continuo para la cicatrización de las lesiones. Hoy en día ese yeso de contacto total también ha sido, digamos, no cambiado en su totalidad, pero sí, digamos que un gran porcentaje de pacientes que hoy en día se manejan con clínica de heridas, con esta gran cantidad de apósitos que tienen alginato de plata, que ayudan a disminuir el conteo bacteriano, que ayudan también al control de la infección superficial, pues han ido como desplazando un poquito los yesos de contacto total. Y ustedes saben también que el auge del sistema de presión negativa para el manejo de las úlceras también ha mostrado sobre todo un rápido control o una ayuda rápida en la parte de cicatrización de úlceras y de granulación cuando las infecciones están controladas o en la fase inicial cuando están en el proceso de lavados de bridamientos para el control de infección. Gracias, doctora. Camilo, durante unos años yo estuve usando yesos de contacto total. Son laboriosos para colocar y hay que colocarlos muy bien y hay que cambiarlos semanalmente para mirar el estado de la úlcera que uno está tratando. Están indicados, como decía la doctora Montoya, cuando no hay pus o cuando la secreción es mínima y usted lo que quiere es básicamente monitorizar e inmovilizar la extremidad semanalmente y efectivamente funcionan espectacularmente. Yo me acuerdo tratando úlceras que profundas se volvían superficiales a medida que uno colocaba los yesos. Yo no creo que haya hoy en día un estudio que compare el uso de ellas, de estos versus el uso de hoy en día lo que se usa, que son todos estos aparatos que cuestan mucho dinero y que requieren muchas veces una segunda, una tercera cirugía para llevar al paciente a seguir desbridando y colocándole los aparatos de presión negativa. Yo creo que a raíz de todos estos nuevos elementos de curaciones, pues se ha tendido a olvidar una terapia que funcionó muy bien y que es obviamente mucho más barata que pasar el paciente todas las semanas a desbridar o a cambiarle los aparatos back. Pero yo creo que es una opción si uno trabaja en un medio donde la opción es yeso, definitivamente yo estaría de acuerdo en que lo sigan usando
pero hay que cambiarlo semanalmente. Listo, doctor, muchas gracias. Yo quería hablar algo al respecto del yeso de Trueta. Y es que, pues, Cami, el yeso de Trueta viene a raíz de la guerra española, en la que tenían muchísimas heridas, sobre todo en los miembros inferiores en los pacientes, pues por bombas y por proyectiles de arma de fuego. Y de allí empezaron a manejar el yeso de Trueta. Pero en nuestro medio necesitamos un seguimiento muy cercano de los pacientes